Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de los Diálogos Filosóficos. En esta ocasión, hoy tenemos con nosotros a José Luis Pozo Fajarnés, que viene a hablarnos de la hispanofobia de la izquierda española, con motivo de la reciente publicación de su libro El origen de la hispanofobia de la izquierda española, publicado por Secotia. Al acabar el diálogo, las personas interesadas podrán hacerse también con él al final de la sala. Lo que me procede a mí aquí es presentar a Joséchu, como le conocemos los amigos, a José Luis Pozo Fajarnés. Es licenciado en Antropología y doctor en Filosofía por la Universidad de Oviedo. Y licenciado en Filosofía y doctor en Filosofía por la Universidad de Oviedo, con una tesis sobre Antonio Hernández Fajarnés, filósofo neoescolástico del siglo XIX. Entre sus múltiples campos de investigación, pues destacar los que tienen que ver con sus dos últimos libros: Filosofía del cine, un tema al que se ha dedicado durante mucho tiempo, y también, sin duda alguna, el último libro, polémico, ¿no?, sobre todo por las reacciones que suscita en la inteligencia artificial, ¿no?, en Facebook, buscadores y demás, es Estados Unidos un país racista. Y las personas que estén interesados en, aparte de estos libros y del que hoy nos presenta, tienen José Luis Pozo Fajarnés, pues tiene también artículos publicados en El Basilisco, en el Catoboepas, lecciones en la EFO, y fue uno de los organizadores del congreso dedicado a Juan de Mariana con motivo del cuarto centenario. No había fecha. No había fecha. El aniversario ha sido ahora. Y el año pasado. Y fue uno de los organizadores de ese congreso. Y también hay que destacar una última virtud de Joséchu, y es que dentro de la Escuela de Filosofía de Oviedo, si alguien es papabue, sería él. Bueno, pues yo creo que hay que empezar por ahí, ¿no? Porque habemus papam. Sí. Bueno, hay fumata blanca, todavía no se sabe. ¿Se oye, eh? Es que no, parece que se oye más. Bueno, en los últimos encuentros que estuvimos en Oviedo, yo lancé una tesis, bueno, una hipótesis, ¿no?, que muchos, como no estaban allí, os la digo, es rápido, ¿no? Yo separaba entre lo doctrinal y lo político en el Vaticano, en el papado, ¿no? Lo doctrinal ha cambiado, ¿no?, en los últimos 300, muy despacio, ¿verdad?, desde finales del siglo XVIII con los novatores, ¿no?, a los que Gregorio XIII pues se enfrentó, y luego pues todo el modernismo que se fue fraguando en el siglo XIX y que se consolida pues a principios del XX, ¿no?, las ideas de Loisy y tantos otros, ¿verdad?, y que al final, pues en el Concilio Vaticano II, pues ya se puede decir que la Iglesia pues se ha hecho modernista, ¿no? Juan XXIII era un papa modernista, Pablo VI, tenemos ahí el paréntesis de Benedicto, ¿no?, XVI, Juan Pablo II pues también estaba en esa línea, aunque, bueno, ahora diré por qué creo que fue elegido Juan Pablo II. Y bueno, y este papa último que hemos tenido es un papa modernista en sentido pleno, ¿verdad? Entonces, claro, si separamos lo doctrinal de lo político, porque no deja, aunque ahora solo sea el Estado Vaticano, el Vaticano es un Estado, ¿de acuerdo? Desde Mussolini, ¿no? Está solo en las murallas del Vaticano, pero tiene tierras, templos por toda Roma, bueno, y está extendido por una gran parte del mundo, ¿no? Entonces, políticamente, ¿qué pasa con el papado? Bueno, pues a principios del siglo XX pues tenemos a los píos y a otros papas que no tenían ni Estado, ¿verdad? Hasta que Mussolini, ¿no?, les pasa les hace los tratados de Letrán y entonces ya el Vaticano se transforma en Estado. Se elige, después de aquello, pues se elige un papa, eso fue con Pío XI, ¿no? Se elige un papa que conoce lo que está pasando en el mundo, que es Pío XII, ¿eh? O sea, los papas en el cónclave no seguían por la doctrina, seguían, yo creo, es mi teoría, o lo que yo creo que sucede, ¿no? Seguían pues porque la Iglesia se tiene que adecuar a los tiempos, ¿no? Entonces elige a Pío XII, que era un señor que sabía mucho de la situación política de ese momento. Después de Pío XII, ¿qué viene? Pues viene pues, la adecuación a los nuevos tiempos, ¿no?
se eligen unos papas pues que se ajusten a lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Por ejemplo, Rusia está cortando el bacalao, una tercera parte del mundo socialista, y tanto Juan XXIII como Pablo VI, aparte de ser modernistas, son papas que abrazan o se acercan al marxismo. Cuando el marxismo cae, o sea, los dos elegidos en conclave, cuando el marxismo cae, se elige a un papa que está en contra del marxismo, que nada menos que Juan Pablo II, ¿verdad? Que había estado incluso en un campo de concentración. Después ya vino el impasse de Benedicto XVI, yo creo que el mejor papa que hemos tenido en el siglo XX, después de Pío XII, y vino Francisco, ¿no? Francisco, que se adecua a una forma de hacer política mundial, globalista, ¿eh? Yo le llamé, creo que poco adecuadamente, un papa woke. No, es un papa woke, ¿no? Aunque defienda muchas ideas que defiende el mundo woke, ¿no? La Agenda 2030 y todas estas cosas. ¿Y qué ocurre ahora? Pues que el mundo está dando otro vuelco, y aunque la mayor parte de los cardenales hayan sido nombrados por Francisco, ¿no? Siguiendo la misma línea de pensamiento que tenía, pues el mundo da un cambio. Vete a saber qué papa sale ahora, ¿eh? Igual sale un papa que no tiene nada que ver con lo que decía Francisco. Lo vamos a saber dentro de unas pocas horas, o de unos pocos minutos, porque hay fumata blanca, no sé si te has enterado, Ismael. Bueno, eso es lo que quería decir ahora, que no tiene nada que ver. Bueno, sí, tiene que ver, todo tiene que ver, todo no, ¿eh? Hay conexiones, vamos a decir. Bueno, a lo que vamos. En la misma línea de Luis Carlos, cuando habla de sus libros, yo podría decir también que cuando uno escribe un libro, pues se va olvidando. Es como cuando uno estudia para un examen, ¿no? Cuando he hecho el examen se lo sabe casi todo, pero cuando pasan 4, 5, 6 meses se le olvida bastante lo que ha estudiado, ¿no? Y más si estás trabajando en otro libro, cuando tienes que hablar en la fundación, en otros sitios. Y bueno, cuando tenía que hablar aquí hace una semana, yo había hecho bastantes anotaciones, apuntes para ver qué discurso hago aquí en Madrid, pero como han pasado 10 días, hacer mangas, ¿no? Y bueno, que salga el sol por donde quiera, ¿eh? Voy a tratar de hacer un discurso pues más o menos ameno, y cuando termine ustedes me preguntan lo que quieran, ¿de acuerdo? Si les parece. Voy a empezar por la contrasolapa. La contrasolapa del libro, pues, la contracubierta. No, es que es la solapa. Es la solapa. Es la solapa. Es la solapa, lo que pone en la solapa. Si leemos la solapa, dice que en un tiempo pasado yo estuve estudiando marxismo-leninismo en una escuela de filosofía marxista-leninista en una nación, en un país que ya no existe, que es la RDA. La RDA dejó de existir pues supongo que el año 90. El muro de Berlín cae en el 89, yo creo que la RDA, pues no sé, por ahí anda la cosa, ¿no? Cuando cae el muro de Berlín. 3 años antes de que caiga el muro de Berlín, yo estoy en esa escuela, una escuela de cuadros. Las escuelas de... ¿Ustedes saben lo que es una escuela de cuadros? No, pues voy a explicar lo que es una escuela de cuadros primero, ¿no? Y así ven que esto no sale de, yo qué sé, de leerme el último libro de Beltrán, digo, el del 98, el de Rivas, el traductor de Kant, ¿no? Que algunos a partir de ese libro pues, se han hecho marxistas. No voy a entrar en detalles de quiénes son. Bueno, pues las escuelas de cuadros tienen que ver con el marxismo realmente existente. Vamos a ver, de entrada hay que señalar lo que ya hemos dicho muchas veces en la escuela. Bueno, lo dijo Luis Carlos, yo lo he repetido también muchas veces. Nunca se ha dado una revolución marxista con las ideas, con lo que había propuesto Carlos Marx. Carlos Marx había dicho que como los capitalistas, los burgueses, juntaban a los obreros en fábricas cada vez más grandes, estos pues formarían ese partido comunista y entonces harían la revolución de una forma un tanto asamblearia, vamos a decir. Aquí se le ven también los tintes anarquistas a Marx. No en vano, La sociedad sin Estado, el final del marxismo, no deja de ser una lectura anarquista, ¿verdad? No es como la de Kropotkin o Bakunin, ¿no? Que querían la destrucción del Estado en el momento, ¿no? Pero el Estado es al final de la historia. El final de la historia de Marx es anarquista. Bueno, el caso es que
nunca se ha hecho una revolución marxista. La primera revolución que hubo de corte marxista no fue marxista, fue leninista. Lenin lo que hace es transformar el Partido Comunista de Marx, que era, vamos a decir, así, de forma un tanto gratuita, ¿no? y brocha gorda, asambleario, y dice que lo que hace falta es organizarlo muy bien y además tiene que estar perfectamente estructurado en células, y él le llama el partido de nuevo tipo. Un partido de nuevo tipo, las células no se comunican entre sí, más que los que están a la cabeza de las células, el secretario no tiene ni idea, el de propaganda tampoco, y los militantes de base de la célula tampoco. Vamos, la maquinaria revolucionaria de Lenin es esta que les estoy señalando, ¿verdad? Entonces hace falta formar a estos dirigentes. Los que están a la cabeza de cada una de estas células son los cuadros del partido. Los cuadros, los dirigentes, los que llevan la ideología marxista a sus bases que están en esa célula, solo a los de esa célula, sobre todo cuando hay que hacer la revolución, ¿verdad? El caso es que la hacen. Lenin hace la revolución, pero no es una revolución obrera, como había dicho Marx, sino que el 98% eran campesinos. Y si se consigue hacer la revolución, la toma del Palacio de Invierno, es porque los alemanes lo ponen en un tren y en el contexto de la Primera Guerra Mundial, de una lucha entre imperios, ¿verdad? Y además, un dato muy importante, ¿no? La mayor parte de los que toman el Palacio de Invierno, por lo menos los más importantes, eran ucranianos, todos, porque yo creo que no había, los más rusos de todos siempre han sido los ucranianos. Ahora no, sobre todo desde que Stalin les dijo que tenían que sentir su nación. El que le dijo que tenía que sentir su nación fue Stalin, sobre todo en la cuestión nacional. Bueno, pues el caso es que cuando toman el Palacio de Invierno, luego viene la guerra pues, contra los blancos, ¿verdad? Los seguidores del zar ya muerto, ¿no? Bueno, el caso es que había que ampliar y enseñarles comunismo, marxismo, pues a todos los rusos, los gran rusos solo y los rusos de más al oeste. Y ahí es donde se forman las escuelas de cuadros, de dirigentes, ¿verdad? En la construcción de Rusia. Luego, una vez que ya se consolida, se acaba la guerra civil, entonces viene el año a finales del 22, principio del 23, surge la Unión Soviética y entonces esos cuadros son los de las repúblicas. Hay que enseñar a los dirigentes de esas repúblicas que formen su partido, ya no son partidos revolucionarios, ya forman parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero esas son las escuelas de cuadros para hacer la Unión Soviética. Cuando ya está consolidada la Unión Soviética, ¿qué pasa con esas escuelas de cuadros? ¿Ya no van a hacer nada más? Pues sí. Ahora lo que se hace con esas escuelas de cuadros es, bueno, todavía tiene que venir la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces, sin que sea una revolución obrera, media Europa se hace socialista. Por la Segunda Guerra Mundial también, lucha entre estados, entre imperios, estados. Bueno, ahí también las escuelas de cuadros formarán a los comunistas de esas naciones, de la RDA, de Bulgaria, de Hungría, de todas las naciones satélites, ¿verdad? Lituania, Estonia, Letonia, Polonia, todas tienen sus escuelas de cuadros. Cuando ya esté conformado el Partido Comunista de todas estas naciones, de estas naciones comunistas, pues ¿a quién forman como cuadros? Pues a gente como yo. Los llevan de todos los lugares del mundo a que vayan a estudiar allí marxismo-leninismo, economía política, el Pulitzer famoso. No es el mismo Pulitzer del premio, es el Pulitzer famoso. Socialismo científico lo llamaba Engels, comunismo científico, se pasó a llamar. Y luego filosofía marxista-leninista, el Diamat y el Filomat, el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Eso es lo que estudian los cuadros. Y eso es lo que yo fui a estudiar a Alemania el año 86. Antes estaba en el Gato al Agua, y así como si fuera pues un exabrupto, no sé por qué me ha salido, y yo estuve en la RDA con otro nombre. Pues sí, nos cambiaban el nombre. Fuimos allí 24 españoles y yo me llamaba de otra manera, era como si fuera un espía. Pues por si acaso había luego represalias, como había habido antaño. El año 86 no iba a haber ninguna represalia, estoy seguro, ¿no? Bueno. ¿Y cómo te llamabas? Me llamaba Juan Ruiz, Juan Carlos Ruiz. Yo la verdad es que fue muy fácil porque me llamaban Juancho, o sea que no me confundí nunca. Bueno,
Bueno, mi hermana cuando era pequeño también me llamaba Juancho, pero era por unos dibujos animados, el lagarto Juancho, igual lo han visto los que tenemos cierta edad. Bueno, pues empezamos por ahí, ¿no? Bueno, hablando en ese mismo contexto, cuando yo estaba en la RDA, esto también lo he dicho varias veces, pero bueno, vamos, no cae en saco roto porque tiene que ver mucho con que se haya escrito este libro. En los últimos días que yo estaba en la RDA allí estudiando, fui a una librería, que era una librería pues, del partido, debía ser, del SED. El SED era el Partido Comunista de la RDA. Y ahí estaban pues, todos los libros marxistas, tal. Además, fuera de esa librería había una estatua de Carlos Marx enorme, creo que era solo la cabeza. Y no sé si estaba Engels, creo que era solo Marx, porque además creo que era la avenida Carlos Marx. Esa librería tenía unas vidrieras, como dicen los argentinos, muy grandes, ¿no? Sé que es vidriera por el tango sur. Bueno, los argentinos dicen vidriera, unos escaparates muy grandes, ¿no? Y entré, y aunque ya no tenía muchas perras, pues me compré el libro de La Revolución en España, Carlos Marx, Federico Engels, edición de 1978, los escritos de Marx sobre España. Claro, yo los leí y a mí me parecieron geniales, igual que me parecía genial la RDA. A mí me parecía que eso es lo que en lo que tenía que abocar el mundo, todo el mundo tenía que ser socialista. Y es que las ideas, la ideología, es mucho más potente que el entendimiento. Cuando uno tiene unas ideas, no ve, es como si fuera daltónico. Es lo que yo supongo que le pasará a muchos votantes, pues de los que votan en la actualidad al PSOE, ¿no? Que aunque vean las mayores, o a Podemos, o a Vamos, o a los partidos que están gobernando, aunque vean todas estas atrocidades que están ocurriendo, pues seguirán pensando que es lo mejor que le puede pasar a España, ¿no? Eso es como funciona, ¿no? En general personal, ¿no? Que la ideología le nubla, ¿no? El entendimiento. Bueno, el caso es que yo leí esos textos y esto era el año 86, por cierto, cuando hizo Catapún Chernobyl, ¿eh? El otro día decía esto mismo, no sé en qué contexto, y dije que quizá, es que llegó a Berlín, la radiación, igual yo tengo un montón de pelo, no sé si sería por eso, que me quedé por aquí un poco aireado. Bueno, como les digo, los textos de Marx a mí me parecieron pues, algo fabuloso. Además, yo militaba en el Partido Comunista, no el PC, en el PC punto, el PC prosoviético. Carrillo había dejado de lado el sovietismo, por así decir, igual que González en sus Rendes había dejado el marxismo en general, ¿verdad? Entonces, en el PC hubo distintas reacciones a ese distanciamiento con la Unión Soviética. La primera fue en el 8º Congreso del PCE, que esto sería pues, a finales de los 70. Luego el 9º, y de ahí salió un partido que se llamaba Partido Comunista 8º y 9º Congreso. Después el PC unificado, o algo por el estilo. Hubo un tercero que abarcó al PC 8º y 9º Congreso. Y el año 1983 se dio el Congreso de Unificación de los Comunistas y es cuando surge y quieren llamarse PCE, pero no pueden llamarse PCE porque ya está el PCE. Entonces dicen, pero nosotros somos el PCE, porque entonces vamos a denunciar al PCE y vamos a quitarle las siglas. Entonces, hasta que salió el juicio eran PC, punto, es decir, PC, punto. Perdieron el juicio y a partir de 1986, yo creo, se llamaron Partido Comunista de los Pueblos de España, que todavía está vigente, por ahí. En Cataluña tenía mucha fuerza, que como pasaba con el PC español, el Partido Comunista de Cataluña, saben que es el PSUC, ¿no? El PSUC, ¿no? Era más fuerte el Partido Comunista prosoviético en Cataluña, el famoso PCC, se les llevó todos los votos en los años 70. El PSUC estaba de capa caída y el PCC, que era el PC punto a nivel español, pues vamos, estaba teniendo un tirón enorme. Por eso los dirigentes del PCC venían a Madrid, desembarcaron en Madrid para que el partido funcionara en el resto de España. Bueno, al final, pues todavía queda el PCP, sigue por ahí. Yo creo que se sigue presentando a las elecciones porque alguna vez he visto papeletas del PCP, pero vamos, algo, pues yo qué sé, como
como el POUM ahora, supongo, ¿no? Algo parecido, aunque el POUM era un poco más viejo. Bien, bueno, yo estaba militando en ese partido. Y lo que les estaba diciendo es eso, que cuando venían pues dirigentes, cuadros ya bien formados, que habían estado en la URSS o en la RDA estudiando, o en otras repúblicas socialistas, en esas escuelas de cuadros, pues nos venían a hablar de lo que era el comunismo en España y nos hablaban de los textos de Marx en España. O sea, yo antes de que yo leyera los escritos de Marx sobre España, ya venían comunistas a hablarme de cosas que decía Marx, ¿no? Y esas cosas que dice Marx en los textos de la Revolución Española, de los escritos de Marx sobre España, yo lo que digo es que son textos negro-legendarios, son textos anti-españoles. Podemos decir que estos textos de Marx y Engels, la primera vez que se publican en español, solo son de Marx, porque son unos poquitos textos de Marx, en el año 1929, pero las demás ediciones ya son textos de Marx y Engels, porque hay otros muchos de Engels, ¿de acuerdo? Bueno, pues te vas, venga, hasta luego Humberto. Se va mi editor. Gracias, hasta luego. El editor de este libro, que es de Almuzara. Bueno, pues vamos a ver, que he perdido el hilo con esto de Carlos. ¿Qué estaba diciendo? Sí, cuando vienen estos señores, que son cuadros ya del partido, pues contaban las cosas que yo luego leí en muchas de las cosas, ¿no? Hablando de la reforma agraria, que todavía no se había hecho en España, bueno, pues las colonias, el colonialismo, pues que el imperio español era un imperio asiático, estas lindeces que podemos leer en los textos de Marx sobre España. Vamos a hacer un recorrido por los textos de Marx sobre España y vamos a ver que la influencia que han tenido para señalar por qué podemos decir que ahora la izquierda es antiespañola. Mi tesis es que la izquierda es antiespañola, uno de las causas, uno de los motivos es por la lectura y por el arraigo que han tenido estos textos de Marx sobre España. Desde luego que las izquierdas podríamos decir que indirectamente ya eran antiespañolas. ¿Por qué? Bueno, pues los que estamos aquí, la mayoría por lo menos, sabemos que no existe la izquierda, hay izquierdas, ¿verdad? Que la primera izquierda española es la izquierda liberal. ¿La izquierda liberal era antiespañola? Pues en algunos aspectos podríamos decir que sí, al menos indirectamente. ¿Por qué? Pues por lo siguiente, vamos a ver. La característica que ha tenido España, desde que existe, la tesis de España frente a Europa es que España empieza contra el Islam, ¿verdad? Que previamente pues, está pues, una pre-España, que es la España visigótica, pre-España podría ser también la Hispania romana, ¿no? España empieza contra el Islam, contra un imperio, es una lucha imperialista. Al poco tiempo, los propios reyes de esa España que se está ampliando se llaman a sí mismos emperadores, el primero Alfonso II, ¿verdad? Luego Alfonso III. Bueno, lo que une a todos estos cristianos españoles, esto también lo hemos leído todos en bueno, ¿verdad?, es precisamente el cristianismo católico. El cristianismo católico. Lo que hay en la España que han tomado los musulmanes es el Islam. Es el Islam. Y además los que no son musulmanes, en muchos casos, son cristianos, pero no son igual que el cristianismo que se está consolidando. ¿Por qué? Pues porque hasta en Menegildo y Recaredo los cristianos eran arrianos en España y además muy cercanos al Islam, porque es la misma, podríamos decir que es la misma herejía. Es la herejía de la negación de Jesucristo, la herejía de la negación del Espíritu Santo, ¿verdad? El único Dios, el Dios Padre, ¿verdad? El Dios del Antiguo Testamento, Alá. Alá, el hijo de Alá no es Dios, dicen los musulmanes, y Alá es espíritu, es innombrable, o sea que solo es monoteísmo no trinitario, ¿verdad? Esta es la herejía arriana, que era la de los cristianos visigodos. Los visigodos eran arrianos y ahí estaba presente. Entonces, lo que unifica, la coinonía que se da entre estos que están contra el Islam es el cristianismo. Y durante todo ese periodo imperialista, hasta que se consolida el imperio y se hace un imperio realmente existente cuando se da el vuelco a América, la característica es precisamente el catolicismo. El catolicismo.
Entonces, ¿qué ocurre cuando vamos al siglo XIX, que es de lo que estamos hablando, los liberales? Pues los liberales, muchos de ellos son profundamente anticatólicos. Y es que el ser anticatólico, en parte, es ir en contra de lo que es España, de lo que ha sido España a lo largo de la historia. Es aceptar el anticatolicismo de los enemigos de España, de los protestantes alemanes, de los protestantes ingleses, de los franceses que se han hecho, que la mitad son protestantes hugonotes y la otra mitad en la Revolución Francesa pues, han decidido que son enemigos acérrimos del catolicismo, ¿de acuerdo? Entonces, en el siglo XIX estos liberales afrancesados, ¿todos los liberales son afrancesados? No, no todos los liberales son afrancesados, pero la mayoría sí, es más, y al final se van a hacer todos afrancesados. Los primeros liberales, cuando Carlos IV abandona España, ¿verdad? La cobardía, ¿no?, de Alfonso IV y se va, ¿cómo se llama el sitio? No me acuerdo cómo se llama el sitio. Bueno, es igual. A Bayona, sí. Bueno, pues entonces en la isla de León se juntan allí pues estos que van a estar enfrente del antiguo régimen. Ya podemos decir que son izquierda porque están en contra de ese antiguo régimen. Pero no todos son liberales en el sentido de la izquierda francesa, porque tenemos allí unos señores que vienen de la tradición escolástica española, como por ejemplo el cardenal Inguanzo o Martínez Marina. Esa tradición que viene de los jesuitas, que decían, siguiendo a Santo Tomás, que si el rey es un tirano, pues hay que acabar con su vida. Y en este Carlos, es la primera vez que pasa con un rey español que se le considera un tirano, es a Carlos IV. Entonces, estos, como saben que el rey no es lo más importante, que lo importante es la institución, que es lo que dice Mariana en su libro sobre el rey, el rey no nace, se hace, es que es la institución. Pues estos no son de la tradición liberal francesa, no son afrancesados en absoluto. Sin embargo, Jovellanos, por ejemplo, yo creo que sí, porque Jovellanos está poniendo el acento en el rey, en el individuo del rey, el individualismo yo creo que cala. Jovellanos es un afrancesado, si no totalmente, pues sí, porque han calado esas ideas racionalistas en Jovellanos, ¿no? Bueno, el caso es que al final esos liberales de tradición española no quedará nada de ellos. En la revolución del 20 al 23 de Riego ya no queda ningún... La escolástica pierde fuerza totalmente, no solo en España, en Roma también. La decadencia del Imperio Español va paralela a la decadencia, ¿no?, de lo que está pasando en los estados pontificios. Hay un declive total doctrinal, filosófico en ambos estados, vamos a decir. Bueno, luego esta izquierda, esto lo cuenta Bueno también, ¿no?, en el mito de la izquierda, esta izquierda liberal, que no toda es profundamente anticatólica, sobre todo los anticatólicos son los progresistas, ¿verdad? Los moderados tienen, que son los que apoyan a María Cristina, ¿verdad? Y luego a Isabel, ¿no? Los progresistas también la van a apoyar, pero claro, los progresistas viendo ya, pues como es el rey de Inglaterra, ¿no? Un rey que reina pero no gobierna, ¿verdad? Ya una forma moderna, ¿no?, de monarquía, que es la que están defendiendo los liberales progresistas. Sin embargo, los liberales moderados, quieras o no, están teniendo, pues, devaneos con el absolutismo, podríamos decir. Estoy hablando a grandes rasgos, Bueno, el caso es que tanto unos como otros, cuando surge a finales del siglo, bueno, a mediados del siglo XIX, pues las ideas alemanas, ¿no? Las ideas alemanas que se consolidan como política social, ¿no? El anarquismo, el socialismo, el marxismo, pues estos van a ser las nuevas generaciones de izquierdas que hacen que esa generación anterior de izquierdas liberal se transforme en derecha. Los liberales pasan a ser derecha, ¿verdad? Y siguen siendo pues igual, anticatólicos, antiespañoles, no, en absoluto. Es más, los socialistas, los anarquistas no les he seguido muy bien la pista, ¿no? Daniel está más puesto en el anarquismo, luego si quieres dices algo. Los comunistas, desde luego, que tampoco son antiespañoles, no, eso sí, profundamente anticatólicos. Eso que era, pues podríamos decir, el modo de expresarse en la España de los últimos siglos, es lo que están
negando, ¿no? Están negando porque se ha asimilado las mentiras negrolegendarias que han contado primero los italianos, luego los ingleses, luego los franceses del siglo XIX. Ya se están asimilando todas esas ideas y viendo que todas las ideas que vienen de fuera pues son mucho mejores que las que teníamos en España escribiendo en latín, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuándo se hacen la izquierda, pues vamos a decir, los socialistas y comunistas, cuando se hacen hispanófobos, por así decir? ¿En la Segunda República son hispanófobos? Yo creo que no, tampoco. Eso sí, decía Andrés Nin, que es el primero que traduce los primeros pocos textos de Marx en la editorial Zenit. Hemos solucionado el problema de la Iglesia. Nosotros los comunistas hemos solucionado el problema con la Iglesia Católica. No vamos a dejar ninguna en pie. Cosa que fue pasando durante la época de la Segunda República, y en la Guerra Civil pues fue tremendo, ¿no? Yo el otro día, cuando hablaba de esto en la Fundación, bueno, dije números, pero bueno, no viene al caso, no viene al caso, pero muchos, ¿no? Muchos obispos, sacerdotes. Por eso los católicos, ¿no?, que luego abrazaría Franco, pues le llamaron cruzada, ¿no?, a la Guerra Civil. Pero no vamos a entrar en estas cuestiones, ¿no? Bien, ¿la izquierda en la época de la Segunda República es antiespañola? No. En la primera época del franquismo, en la autarquía, ¿la izquierda es española? Pues no lo sabemos, está fuera, ¿verdad? Los comunistas son la única réplica que hay a Franco, están ahí batallando, ¿no?, en el Pirineo durante unos años. Carrillo está por ahí viviendo con Ceausescu, ¿verdad? La Dolores está en Moscú formándose, estudiando, se están formando en escuelas de cuadros, los cercanos se siguen formando en esas escuelas de cuadros. ¿Y cuándo ocurre que se hacen antiespañoles? Bueno, pues falta un factor. Aquí hay otro factor que es paralelo. Hay un factor que es paralelo, que es el nacionalismo. Que esto no lo desarrollo en este libro. Yo creo que puede ser otro texto que, si este funciona, igual mi editor quiere publicarlo, que se podría titular La hispanofobia del nacionalismo y su raíz marxista. Porque el nacionalismo, la ideología nacionalista es una ideología marxista también, ¿no? Las cosas que dicen los nacionalistas vascos y catalanes para expresar su ideario es lo mismo que escribió Stalin en la cuestión nacional, que era lo que decía Lenin contra Rosa Luxemburgo, aunque tampoco había... Bueno, de esto ya hemos hablado en la Fundación y hay que desarrollarlo porque tiene mucho que ver con esto y que aquí no lo cuento, eso no lo narro. El caso es que está el nacionalismo ahí, ¿no? Y el nacionalismo en algunos aspectos es anticatólico y en otros, pues... No, a ver, el nacionalismo es... Vamos, a ver si lo digo bien. Hay nacionalismo que es de derechas, o sea, que estaba con Franco cuando se levanta, y hay nacionalismo que está en contra de esos movimientos. Estamos en la época de la Guerra Civil, ¿verdad? Los carlistas van a estar con Franco y son profundamente católicos. El PNV va a estar con Franco y es profundamente católico, ¿de acuerdo? Bueno... El caso es que el nacionalismo sí que es totalmente hispanófobo, es hispanófobo. El caso es que al final, ¿qué ocurre? Pues que la izquierda le ha dado la mano al nacionalismo, y en un momento determinado, por eso se ha hecho la izquierda hispanófoba, por eso se ha hecho hispanófoba, pues falta el factor más importante para mí. El factor más importante para mí son los textos de Marx sobre España. ¿De acuerdo? Son fundamentales, aunque lo nieguen. Antes, en El gato al agua, he empezado por ahí. He dicho, cuando yo hablé de estas cuestiones en la Fundación y aquí, con Teresa, en la mesa, estábamos, yo creo que fue arriba o aquí. Entonces, yo dije muchas cosas que escribo en este libro, y algunos que son de nuestros cercanos, y algunos incluso que son investigadores asociados, pues no les gustó mucho que yo dijera esto, porque las ideas marxistas pues parece que no les caen muy mal, algunos, no voy a entrar en nombres, ¿no? Y la verdad es que, aunque hay algunas cosas publicadas en el Catoblepas, que están aquí en el libro también añadidas, sin embargo, pues iba a pasar sin pena ni gloria, porque al final unos cuantos leen el Catoblepas, pero se olvida, ¿verdad? Y si no llega a ser por Humberto, que es el que ha editado este libro,
pues yo creo pues que esto que yo defiendo, esta tesis fuerte, que si hay una hispanofobia en la izquierda, una de las causas, ¿no? Uno de los motivos fundamentales es que Marx es un profundo escritor negro legendario. Ahora diré por qué, ¿no? Bueno, pues si no es por Humberto, esto se hubiera quedado en agua de borrajas, ¿no? Que decimos en mi tierra, no hubiera seguido por ahí. Y los que alaban a Marx y siguen diciendo, algunos cercanos a la fundación, que los textos de Marx son una maravilla, ¿no? Que todo el mundo tendría que leerlos para hacerse hispanófobos, ¿no? Para seguir comiéndose con la leyenda negra con patatas, porque eso es lo que ocurre en los textos de Marx, que los textos de Marx no son solo los textos de Marx, los textos de Marx son los textos de Marx y lo que han hecho luego los traductores de esos textos y los soviéticos que han puesto un montón de anotaciones. Vamos a ello ahora, vamos a contar eso y con eso yo creo que... Bueno, y con eso terminamos, porque si no me voy a contar todo el libro. Termino con eso. ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto rato llevamos? 42 minutos. Bueno, pues con esto, vamos a las ediciones de los textos de Marx. Hemos mencionado la primera, de Zenit. En la de Zenit solo aparece el texto sobre Espartero y los 8 primeros que hace sobre la historia de España Marx. Todos estos textos los publica en el año 54 o 55 para el New York Daily Tribune, sin firmarlos, por cierto, no los firma. Son artículos de fondo, como si fueran editoriales del periódico. No hay firma de Marx en los artículos. Puede que en algunos sí, pero desde luego en el Espartero no hay firma. Igual en algunos posteriores y en otras revistas, en el Putnam Magazine y en otras sí que lo firma. Y Engels igual, pero en estos no. Le contratan pues para que ponga la opinión del editorial. Eres un especialista, escríbenos, como pasa en las editoriales de los periódicos, que a veces no hay firma de nadie, ¿verdad? Bueno, pues Marx escribe estos textos, los traduce Andrés Nin, ese que había que quemar todas las iglesias, ¿verdad? Que, por cierto, primero fue pues, cercano a la política de Stalin, pero luego es el fundador del POUM, junto con otro autor, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Bueno, el fundador es el otro. Pero bueno, los dos primeros dirigentes del POUM, que es trotskista, ¿verdad? A Andrés Nin, ya lo he dicho muchas veces, el año 37, manda a Stalin aquí a unos cuantos fieras, lo atrapan y lo desuellan vivo, a Andrés Nin. Cosas que hacía Stalin, joder, con perdón. Bueno, pues en esa edición, Marx la escribe no porque sepa muchas cosas, tiene que estudiar, como cualquiera que escriba un libro, ¿no? O un artículo tiene que estudiar. Entonces, ¿qué estudia Marx? Bueno, pues Marx lee muchas cosas, él lo dice y luego lo dicen otros también, ¿no? Lee a José II Flórez, cuando tiene 4 tochos de cientos de páginas, José II Flórez, sobre Espartero solo, y todo lo que ocurre, ¿no? Lee a Toreno, lee a Blanco White, lee a Sutley, poeta inglés y historiador, un hispanista, de los que odian a España, y se le nota. Lee a Hughes, también, otro igual que Sutley, y sobre todo a Manuel de Marliani. En 1939, Marliani forma parte de los liberales progresistas, ha estado en gobiernos, ha tenido que irse, porque cuando gobernaban unos o gobernaban otros, pues tenían que salir a veces por patas, y bueno, en fin. El caso es que Marliani, pues, aunque es amigo también de Espartero, le cae muy bien Espartero, sin embargo, cuando Marx escribe sobre Espartero, no dice nada que cuente Segundo Flórez, ni Marliani, no, dice unas barbaridades de Espartero que, vamos, que es para echarse las manos a la cabeza. O sea, lo pone a bajar de un burro, y eso que es el liberal progresista, el que en teoría tendría que estar a la cabeza para hacer de España una nación política, burguesa, para que luego los trabajadores hicieran la revolución. Sin embargo, le echa más flores a Narváez, que es un liberal moderado, más flores a Narváez que a Espartero. La verdad es que es incomprensible, lo demás yo no lo entiendo. ¿Qué es lo que le interesa? Bueno, le interesa decir que España es el pueblo y que como le han fallado los ingleses, pues porque ya no van a hacer la revolución, porque se están aprovechando de los chinos y los indios, ¿no? Y entonces se ha transformado en lo que decíamos cuando yo estaba en el partido, en una aristocracia obrera. Los ingleses, en vez de hacer la revolución que decía Marx que le iban a hacer, se han hecho eso, aristócratas obreros. Luego en la Comuna de París tampoco funcionó. Como en el 54 está pasando pues la bicalvarada,
lo más revolucionario que hay en toda Europa es España, pues empieza a analizar lo que pasa en España, me voy a enterar qué es España, y empieza a estudiar como un loco pensando que eso sería el germen de la revolución que se tiene que dar en toda Europa. Le han fallado los que pensaban que iban a hacerla, los españoles. Hay que ver con lo católicos que son, que lo dice muchas veces de una manera parecida a esta. Bueno, el caso es que Marx escribe esos artículos que he dicho de fondo y dice, pues eso, pues las atrocidades que lee sobre todo en los más negrolegendarios, en Sulzey, en Marliani, o sea, todas, que si España es un imperio asiático, que si los negros son los esclavos en España, los peores que viven en el mundo, bueno, no viene a decir algo, pero es algo parecido, todo lo contrario de lo que pasaba en realidad, ¿de acuerdo? Lo de los negros habría mucho que decir y me encantaría, pero no vamos a tener tiempo. Bueno, pues todas esas lindeces, alguien que aparece en la primera edición de Marx, que es otro comunista, que se tiene que ir después de la Guerra Civil a dar clases a México, Cuba, a Estados Unidos, era bibliotecario, por cierto, también, que es Gerardo Artiles, pues dice, estas atrocidades que dice aquí Marx tenemos que limarlas, y hace hasta 85 notas tratando de parar pues, esas falsedades que Marx ha leído y que están dando una imagen de España negro-legendaria, una imagen falsaria de lo que fue la historia de España, porque esos artículos de Marx parten de los Reyes Católicos y llegan hasta el siglo XIX, hasta el momento en el que está analizando lo que está pasando en Madrid. Bueno, vienen los años 30, vienen los años 40, y cuando aparecen en España los escritos de Marx, además ya bastantes más, ¿no? Porque claro, estos escritos de Marx sobre España, si no hubiera hecho Rusia la revolución, pues se hubieran perdido, igual estaban en microfichas perdidas en Estados Unidos, además sin firma, pero claro, el Instituto Marx-Engels en la Unión Soviética recupera todos los escritos de Marx, todos, y entre ellos los escritos sobre España, y entonces le encargan a Nin, que estaba en Moscú, que los tradujera, ¿verdad? Esta es la primera edición, muy pequeña, y esos llegan más escritos, más de Engels, ¿no?, sobre España, y entonces, pues, en el año 60 le encargan al tipo que es más relevante dentro de los comunistas españoles, que supongo que algunos de ustedes pues habrán oído hablar de él, sobre todo pensando que en el seno de la escuela hemos oído mucho de él, porque uno de los libros de Bueno más importantes se escribe contra sus tesis, que es Manuel Sacristán, ¿de acuerdo? A Manuel Sacristán en el año 60 le encargan hacer una nueva traducción de los textos de Marx. Él, como le da un poco de tal, le dice, voy a firmarlo como sin mi nombre, Manuel Entenza. Bueno, de esa traducción de Sacristán se hacen 5, yo tengo todas las, bueno, hay casi 20, yo creo, el otro día me pasé diciendo número, porque luego hay otras que en Hispanoamérica hay muchos textos de Marx que salen en revistas, en ediciones, o sea que puedo quedarme muy corto si digo 20 ediciones de los textos de Marx sobre España y en Hispanoamérica. Bueno, es que en el año 64 ya, como ve que no pasa nada, ya firmará la segunda edición como Manuel Sacristán, ¿de acuerdo? Manuel Sacristán introduce más textos, mete textos de Engels, y lo más interesante, cuando hace su traducción desaparecen las notas contra el negro legendarias de Genaro Artiles, desaparecen todas. Y sin mencionarlo siquiera, porque mencionando solo a Nin, dice, no me voy a apoyar en la traducción de Nin porque hay un patrioterismo ahí que huele muy mal. El patrioterismo es limar las cosas que Genaro Artiles había señalado para contrarrestar pues, las falsedades de Marx. O sea que aquí la izquierda marxista ya es profundamente negro legendaria. Manuel Sacristán es un negro legendario ya consolidado. El primero, bueno, seguro que ya tenía alrededor muchos, pero luego tiene muchos discípulos. Es un tipo que tuvo mucha importancia en el marxismo, muchísima, sobre todo entre la intelectualidad denostada por los partidos comunistas de base, claro, porque los partidos comunistas de base, atendiendo a lo que decía Marx, siempre estaban cabreados con los intelectuales. Entonces, bueno, esto ustedes no lo tienen por qué saber, pero yo sí he estado 4 años en un partido comunista y sé cómo funcionaban las células. Ese es un intelectual, ese no va a hacer la revolución, no, la tenemos que hacer nosotros. Bueno, esas cosas que me han pasado.
Bueno, el caso es que los textos de Manuel Sacristán no tienen ninguna... Bueno, paralelamente, 10 años después, sale la primera edición de Progreso, esa que yo me compré en el 78. En los 62 y luego en los 73, 74, 78, 74, 78, 80. Los de los 60 no tienen año, entonces no sabría decir cuándo se editan. Tampoco tienen traductor, no pone quién los tradujo, porque no es la misma traducción de Sacristán ni la de Nin. Claro, esto se entiende pues por lo mismo que entendemos que no haya protagonistas en las películas soviéticas, ¿eh? En Octubre no hay ningún protagonista, en Potemkin no hay protagonista, el protagonista es el pueblo, ¿verdad? Pues bueno, pues ahí el protagonista es la escuela de traductores que tengan los rusos, no hay ninguna individualidad que destaque, es lo propio de lo que es un sistema comunista, no aparece ahí ninguna firma, ningún individuo que destaque sobre los demás, ¿no? Bueno, a lo que vamos, en esas dos primeras ediciones de Progreso hay 15 notas. ¿15 notas para qué? ¿Para abundar en qué? Pues para abundar en que España es un imperio asiático, del estilo turco o peor, o que España es colonialista. España que ha traído a... Esto lo dice Marx y luego abundan en ello los rusos. Ha traído a la Constitución de Cádiz a un montón de gente pues para poder salvar las apariencias, como si en el momento que trata a los de las colonias como iguales es a principios del siglo XIX, las falsedades negrolegendarias, ¿no? que expresa Marx. Bueno, esto es en lo que abundan los soviéticos en esas 15 notas. Pero es que en las ediciones de los 70 las notas dejan de ser 15 y pasan a ser 124, diciendo mayores, abundando en estas falsedades, en estas mentiras, negrolegendarias todas ellas. O sea, ¿quién es aquí la izquierda negrolegendaria que estamos sufriendo ahora mismo? Bueno, pues derivará de distintas cuestiones, causas, no me gusta decir la palabra causa, ¿no? Por distintos motivos añadidos, hemos dicho el anticatolicismo, el nacionalismo, pero yo lo que defiendo en este libro es que el marxismo es una de las más importantes para que la izquierda se haya hecho negrolegendaria, no solo la marxista, también la izquierda indefinida, porque han bebido de esto, porque es que los textos que están publicados en papel desde antes del año 2000 están en internet, y yo cuando he buscado una cita importante de Marx para ver si esto de dónde lo ha sacado, resulta que aparece en un montón de webs porque lo toman de los textos de Marx, y mientras que no se lea a ninguno de esos autores que Marx leyó para decir las atrocidades que dice, el único que lee a Manuel de Marliani soy yo. Yo no conozco a ningún tonto que lea a Manuel de Marliani, ni a Hughes, ni a Southey, pero todo el mundo lee lo que ha dicho Marx, que han dicho esos señores. Entonces, ¿quiénes son más negrolegendarios? ¿Los que escribían mal de España en el 19 o Marx, que sigue siendo leído en la actualidad? Por favor, la respuesta es fácil, ¿verdad? Bueno, pues esa es mi tesis, y ya no les aburro más. Bueno, A pues, los casos quiero decir que habemos papan ya. sí, y voy a hacer un ¿Sabéis comentario. quién es? No, bueno. Yo no os digo que es matemático. Eso iba a decir, que al final el papá era yo, el matemático. Esto parece una canción. El estadounidense, o sea que Sí. en parte hacía... Espera, que había varios estadounidenses. Prego, creo que se Sí. dice, es estadounidense, es ¿Cómo se llama? matemático de formación y tiene doble nacionalidad, estadounidense y peruana. Ya sé O sea, quién es, y ya de sé quién abuela es. español. Ya sé quién es. Pues ya sé en quién es. parte tus pronósticos se no No lo sé, porque es que hay distintos estadounidenses que van por un lado o por otro. Hay uno que era muy, vamos a decir, de la vieja escuela, pero no es este. No es este. Pero tampoco es... No, pero no es de los que defienden la transexualidad, el género, que los hay, es que los hay. Es que hay algunos cardenales de los que estaban ahí que han dicho unas cosas de verdad que es para quedarte con la boca abierta, es una cosa por demás. Pues volvemos ahora ya. Muy bien traído. Bueno, en primer lugar, darte la enhorabuena, Joséchu, por la magnífica charla que nos has dado. El dominio ese que tienes es interesantísimo, ¿sabes? Con muchas ganas de leer el libro, de cómo van pasando las ediciones y cómo, pues eso, como al final no es solo Marx, sino todos los que van con ese pozo construyendo una y otra vez, ¿no? Y te quería plantear ahí una cuestión, ¿no? Que es curioso porque yo los libros de los escritos sobre Marx los leí en una edición muy corta,
alianza que hizo en el año 2010 que Palacio, se llama Jorge de Palacio, esa es, Palacio, de la España revolucionaria, y que de hecho hice un artículo para El Imparcial sobre ella, y es curioso porque, claro, hasta tiempo después no me caí del burro. Eso que dices tú, que lo lees y con el estilo literario de Marx, esos quiasmos que dice cuando dice la Junta Central era acción sin ideas y las Cortes de Cádiz ideas sin acción, ¿no? O luego te das cuenta de que dice los franceses hicieron su revolución disfrazados de romanos, los españoles de medievales, Exactamente. O sea, que son imágenes muy plásticas, pero que, claro, luego te vas dando cuenta de cosas. Y encaja lo bien que pone a Jovellanos y a Florida Blanca fatal, cuando Florida Blanca es el estratega, el que tiene muy claro en cualquier momento que hay que intentar mantener el imperio. Entonces es muy curioso ahí cómo ver ahí este tipo de cosas, ¿no? Y lo que dices tú también es que encaja totalmente la mala imagen que tiene de la izquierda liberal, o por ejemplo de Espartero. Eso recuerdo que en su momento me llamó la atención, pero claro, ahora has visto cuando la lechuza de Minerva vuela al atardecer, ¿no? Dices, caramba, caramba. Bueno, pues era simplemente comentarte eso, esa edición y bueno, si quieres comentar algo. No, decirte que la última edición que han salido de los textos de Marx es de hace 4 días, justo antes de la pandemia, y que la saca un profesor de estética. Quizá a los profesores de estética les debe de encantar la filosofía alemana, porque la filosofía de Marx no deja de ser alemana, es metafísica. Metafísica idealista, aunque sea el materialismo histórico. Desde luego que el principio del marxismo, pues sí, nos puede parecer materialista, porque lo que está en la base es la transformación con las manos, esto lo dice Marx, pero luego la cantidad de ideas metafísicas expresadas en el materialismo, y de ideas que además que las maneja como si fueran conceptos perfectamente definidos, y son ideas. Yo me meto con la idea... Vamos a ver, yo trato de romper incluso la estructura fundamental del materialismo histórico de Marx aquí, porque para explicar el progreso de la historia, cada uno de los modos de producción que van a ir cambiándose revolucionariamente, entonces tiene en la base, según él, una serie de ideas, él no va a diferenciar entre ideas y conceptos perfectamente definidas por él, pero que son absolutamente oscuras. Empezando por la idea de clase. Esto lo dice Escotado muy bien. Marx nunca define lo que es una clase, nunca lo define. Además, que trata las clases como si fueran castas. Y además fijándose en el capitalismo. Y resulta que una casta, cuando uno nace en una casta, no se mueve de la casta. Sin embargo, en el capitalismo eso no se ajusta muy bien, porque incluso desde el principio en el capitalismo ya hay muchas posibilidades de salir de tu clase, promocionar, o unos que han promocionado irse a hacer puñetas. Incluso la pequeña burguesía se puede hacer pobre e irse al proletariado. O sea, hay trasvases de clases enormes, pero sin embargo, tal y como expresa las clases Marx, esto no se tendría que dar, porque son eso, como si fueran castas inamovibles, ¿no? ¿Por qué se da el progreso? Pues dice, por la lucha de clases, pero a veces, sobre todo dice la lucha de clases, ¿no? La lucha de clases, pero otras veces una cuestión que no tiene mucho que ver con la lucha de clases, sino con lo que va siendo progresivo dentro del modo de producción, que es el desarrollo de las fuerzas productivas. El motor de la historia a veces es el desarrollo de las fuerzas productivas. Otras veces la lucha de clases. Vamos a ver, céntrate, Carlos. Joder, digo, céntrate y ¿cuál es el motor de la historia realmente? ¿No? Porque son muy diferentes. El desarrollo de las fuerzas productivas, hace que al final la lucha de clases choque de tal manera que se reviente, ¿no?, el modo de producción. Pero es que ya no es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, pero sobre todo las clases propiamente dichas. Vamos a ver, yo ahí me meto con lo que entiende Marx por esclavo y lo que entiende Marx por siervo. Algo que esto lo conté por encima, por lo menos en Almagro, ¿no? En Almagro. Vamos a ver, hasta la modernidad, hasta los últimos siglos, el término esclavo no aparecía por ningún lado, Si nosotros acudimos, yo tengo un texto de la política de Aristóteles de 1500 poco, en español, ahora no me acuerdo quién es el traductor. Luego está el texto, Sepúlveda lo lleva al latín, y luego un tipo muy interesante, Abril, lo traslada al español después.
Luego otros textos de escolásticos, cuando hablan pues de la esclavitud, vamos a decir, nunca nombran esclavo, dicen siervo, dicen siervo. ¿Por qué? ¿Por qué utiliza Marx esclavo y además lo fija en un momento de la historia concreto? Pues yo estoy totalmente seguro de que lo hace pensando en la idea del racionalismo alemán, sobre todo, en cómo ven los protestantes y los idealistas alemanes, igual que los franceses y los ingleses, a los negros, sobre todo, ¿no? Hume dice que los negros son loros, que si aprenden a hablar, aprenden como los loros, porque no son personas. Esto lo dice David Hume, ¿no? Y Kant habla en los mismos términos. O sea, es el racismo. Luego, todos los naturalistas, ¿no? Cuando hacen la clasificación de los hombres, pues también van a poner a los negros pues como si fueran monos, muy parecido. Hombre, se siguen llamando homo sapiens, pero como si fueran monos. Y los protestantes igual, los protestantes que se van, los ingleses, los anglosajones, bueno, esto es lo que trató en el libro anterior, ¿verdad? Pues tratan a los indios y a los negros como si fueran animales, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que Marx tiene esta idea de los esclavos. Pero es que los esclavos no han sido así, siempre. Si leemos teatro griego o comedia griega, vemos que los esclavos pues, no son como los esclavos, como Kunta Kinte, ¿les suena Kunta Kinte? No, que aquí o me llamas masa, o te latigo, o te corto el pie, vamos a ver, no hay ese modo de entender el ser humano radicalmente distinto, pese a que Aristóteles lo diga. Pero claro, Aristóteles cuando dice que los esclavos son como animales, también dice a las mujeres, ¿me explico? O sea, a las mujeres no se les trata así tampoco, ¿verdad? O sea, que hay que entender lo que dice Aristóteles, hay que entenderlo, lo que son los bárbaros, los hombres libres, ¿de acuerdo? Bueno, el caso, a lo que vamos, ¿no? ¿Por qué se introduce el término esclavo? ¿Quién introduce el término esclavo en el acervo? Pues son los musulmanes, los musulmanes. Los musulmanes, el imperio islámico, pues la verdad es que es un negocio. Los esclavos son un negocio, pero bueno, tremendo. De entrada, cuando se introduce el camello en África, porque el camello viene de Arabia Saudita, pues el comercio de esclavos negros, en este caso la trata, que luego de la que se aprovecharán los portugueses posteriormente, pues es de esclavos negros que se van a llevar pues a guerrear porque los hacen esclavos y algunos los convencen para que sean musulmanes, sobre todo los negros que en España hicieron estragos, bateando, eran los mandingas y los gelofes. Pero eran unos negros de la leche que metían unos mandobles del copetín, ¿no? Bueno, pues los primeros negros que hay en España son negros que ha traído el Islam, no había negros previamente. Pero ¿de dónde viene la palabra esclavo? Que esto ha sido un paréntesis. Pues viene de que los grandes enemigos del Islam es Bizancio, es contra Bizancio, ¿no? Y entonces cuando en la guerra hacían siervos, eran siervos eslavos. De ahí viene la palabra esclavo, el siervo eslavo, ¿no? Bueno, pues los siervos, para que nos entendamos, hasta el siglo XVII-XVIII, decir cautivo, decir siervo, era más o menos, era lo mismo. Los siervos eran los cautivos que se habían hecho en guerra, y luego pasaron a ser siervos eslavos y pasarán a ser esclavos. Pero vamos, que estos se podían manumitir, podían hacerse libres o lo que sea. Un negro visto por Hume o por Kant, no, era un animal. Un negro de los que estaban en las plantaciones, tampoco. Entonces, Marx diferencia al esclavo y dice las características que tiene el esclavo en Grecia y en Roma como si fueran los esclavos americanos, los del norte de América. Bueno, una cuestión. A ver, Roma, aunque cae en la Roma occidental, en Bizancio también tendría que ser esclavista, ¿verdad? Es un poco... Aquí hay las contradicciones, ¿no? El Bizancio hasta el siglo XV tendría que ser también esclavista y estaba ahí en medio, ¿no? Bueno, de todas maneras, la teoría marxista hace aguas por todos los sitios. Hay un dato que no tiene mucho que ver con esto, que es algo que yo creo, pero que un marxista igual me lo podía tirar por tierra. Vamos a ver. Cuando Marx habla de que España es un imperio asiático, es en el año 54. ¿Qué ocurre? Pues que cuando habla del modo de producción asiático Marx, pues no es antes. Yo creo que si se pone a estudiar lo que pasa en el Oriente, es porque dice, bueno, he afirmado esto de España, vamos a ver cómo es, qué pasa en Turquía o qué pasa por esos sitios.
Y bueno, el caso es que no dijo que no tenía nada que ver con lo que pasaba en España, porque tampoco sabe, nunca entendió el Imperio Español, Marx, eso desde luego. Pero desde luego que tampoco pudo incardinar el modo de producción asiático en la estructura progresiva de sus modos de producción. Imposible. Y eso que la estructura progresiva de sus modos de producción es una estructura determinista. Es una estructura determinista. Eso también lo trato cuando habla de nación. Bueno, es que es meterme en mucho berenjenal. Bueno, pues abrimos el turno de preguntas al público. Espera, que te enciendo el... Voy a echarme un trago de agua. ¿Eh? Ah, ¿Se oye? sí. Vale. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Venga. Ismael. Venga. Oye, la semana que viene va a hablar uno de toros en la fundación. ¿Tienes que ser tú? ¿Alguna más? Ah, sí. Bueno, pues, el tío que más sabe de toros de la fundación, este que tenemos aquí. Caramba. Que enhorabuena, Gracias. que hemos hecho y nada, yo con muchas ganas de hincarle el diente a ese último libro. Y bueno, me ha parecido muy interesante ese matiz introducido al hablar de la esclavitud, porque sí es cierto que, claro, nosotros traducimos nuestro término en español es esclavo, que viene, la etimología viene del término eslavo, pero en griego sabemos que es doulos, y de la institución de la douleia, que claro, nosotros decimos que doulos es esclavo, pero ahí la institución griega tenía siervos de todo tipo, o sea, estaban los que cuidaban los caballos, los que se quedaban a vivir con los hijos, o sea, entonces sí es cierto que parece que ha adquirido unas connotaciones el término esclavo en la que nos ha llegado a nosotros, puestas un poco por esa imagen que nos ha ofrecido el cine, el cine americano, ¿no? Sí, porque habla la figura del negro, en los campos de algodón y esas cosas. Y bueno, pues es cierto que no parece que ocurrieran así mucho las cosas en la Grecia clásica, en la Grecia de Aristóteles. Y bueno, pues es muy interesante porque yo es verdad que lo habíamos tratado muchas veces esto con unos amigos y no. Además yo creo que en un curso de antropología salió el tema y se abordó de esta forma también, que no se puede establecer una correspondencia genuina entre el término douleia o doulos en griego, que es como lo emplea Aristóteles, con el término esclavo. Pero las traducciones al latín y al español es siervo, se traduce por siervo. Sí, Siempre se siervo. ajusta mejor. Ajá. Vamos, que es que he bajado en PDF traducciones al latín del texto griego y siempre es servus, con esa S larga, con dos U's, Sí, servus, sí, siempre se habla de servus. sí. Si ahora hablamos siempre de esclavos, es sobre todo por Marx. Es por Marx, yo creo, y por la idea que saca Marx de lo que es su modo de producción esclavista, claro. Pero vamos, que esclavos ha habido siempre, pero ahora sigue habiendo esclavos. Sí, bueno, quizás estemos anegando el género de la especie. Siervos, vamos a decir. En ese sentido. ¿Más cuestiones? ¿No hay más? No. No. Hay. Sí, nada, hemos hecho enhorabuena por la charla y por el libro. Y bueno, yo quería hacerte un comentario, ya que lo has planteado en el modo central, en el carácter legendario de los escritos de Marx. Si tú verías que ese núcleo negro legendario en Marx, pero que podemos extender a la filosofía alemana, tú has hablado de filosofía inglesa, la orientación francesa también, es un poco que si tú verías un corte entre ese tipo de filosofías, que hay que reconocer que en cierta manera nosotros estamos colonizados por ellas, porque después del Imperio Español han tenido políticamente un soporte fuerte y han
han estado apoyadas por los sucesivos imperios que han sucedido al español, y que un poco habría un cambio de rasante entre una perspectiva del imperio hispánico y una perspectiva de esa serie de imperios. Y que en cierta manera tiene cierta razón de ser que haya esa perspectiva neolegendaria con respecto a nosotros, porque el imperio español, que fue el precedente de un poco de esos imperios, después del imperio español, llegó el imperio inglés, después del imperio inglés también surgió no el imperio alemán, pero sí que el núcleo económico fuerte alemán, y se podría decir que es una perspectiva totalmente distinta la de esos imperios posteriores al español que del español, y que en cierta manera no es por trasladarme una leyenda rosa del imperio español, sino que hay una especie de corte entre una perspectiva, la hispánica, que tiene una raigambre, pues podríamos decir griega, escolástica, y que continúa con la escolástica española, y ese otro cambio de rasante que empieza con la perspectiva moderna desde el protestantismo y que encadena esas sucesivas filosofías. Y por eso un poco te querría preguntar si existe hasta cierto punto una especie de dicotomía entre una forma de ver el mundo hispánico y una forma de ver el mundo moderno que engrana con esas perspectivas de la filosofía marxista, en cierta manera, a su modo, engrana con la filosofía de Hegel, que engrana con la filosofía de Kant, que engrana con la filosofía de Wolff. Ellos tienen su forma de hacer filosofía de esa manera, y en el mundo hispánico de otra. El neolegendarismo, podríamos decir, es como una especie de trituración del modo de ver hispano. Sí, ¿qué opinión tienes? Bueno, más que imperio español como precedente, yo creo que es como contrincante, ¿eh? Yo creo que más que un proceso de que hay unos imperios que siguen a otros como si fuera una especie de... Es por la confrontación imperial, ¿de acuerdo? Es lo que, no sé si lo hemos dicho, ¿no? Es la tesis de Bueno, que Europa se hace contra España. O sea, los imperios que van a emerger se hacen en detrimento del imperio español, que va cayendo, ¿verdad? Bien, en relación a lo que me preguntas, me parece absolutamente adecuado, ¿verdad? Vamos a ver, cuando está cayendo el imperio español, desde luego que lo que pasa es que también viene el desarrollo capitalista, el desarrollo industrial, ¿no? Entonces España está en decadencia y lo que se va a desarrollar industrialmente van a ser los otros que van a coger el testigo de hacer la historia universal, sobre todo los ingleses y luego los norteamericanos, ¿verdad? Bien. El caso del imperio español, que es un imperio, como hemos dicho, católico, ¿verdad?, frente a los otros imperialismos que quieren serlo, y lo serán más adelante algunos, ¿no?, el francés efímeramente y el alemán más efímeramente todavía, ¿verdad?, en el siglo XX, es que mientras que cuando España iba haciendo todos los logros que iba haciendo, ¿no?, entonces lo que hacía era tomar nota, vamos a decir, vamos a tomar nota. Y entonces tenemos los archivos llenos de todas las cosas que hizo el Imperio Español. El archivo de Simancas, el archivo de la Corona de Aragón, el archivo de Indias, y el que quiera ir allí puede saber realmente cómo fue el Imperio Español. ¿Va alguien? No, no va nadie. Aquí lo que hemos asumido es la grandeza de los otros que se estaban haciendo, que es una grandeza, son falsedades o mentiras contadas por sus enemigos, que éramos los españoles. Y los mitos. Vamos a ver, todos, incluso en el franquismo, yo estudié en el franquismo, soy de 61, entonces allí hablamos de la Armada Invencible. La Armada Invencible es un mito inglés, pues que se lo creen ellos, y que lo cuentan constantemente en los colegios, igual que la anécdota que yo cuento de mi compañero inglés, ¿no?, que estábamos un día comiendo y lo que le enseñaron en el colegio, pues va y lo suelta en una comida de instituto,
que en América Colón mató 500.000 indios con sus propias manos. Estas cosas son las que le enseñan a los ingleses, ¿verdad? Debe ser lo más habitual. Yo ahora, cuando hice el anterior libro sobre los anglosajones norteamericanos, pues me enteré de que en las escuelas, sobre todo en la zona que antes era mexicana, Nuevo México, pues yo qué sé, Montana, iba a decir Nevada, California, todo esto, pues se hacen, pues, ¿cómo diré? En los colegios de primaria, ¿no? Se viste a uno de Napoleón, a uno de Colón, a otro de indios, a otro de tal, y entonces Colón a pegarle a los indios o a matarlos, ¿no? Es una cosa, bueno, les voy a contar una cosa que no tiene mucho que ver, es un paréntesis. A raíz de una cosa que me dijo Ismael, yo me meto, por ejemplo, para hablar de la asunción en la izquierda indefinida o en la izquierda cultural en España, pues de las ideas negro-legendarias, me metía pues con la novela El hereje de Delibes, en este libro. Pero me habló de una serie que Ismael vio cuando la pandemia, que se titula La peste, ¿no? Bueno, pues yo he visto la primera temporada de La peste, está muy bien hecha, esto es lo malo que tienen las cosas bien hechas, que te las meten dobladas, que hay que hacer catarsis para decir, mira qué ideas están transmitiéndome, me están metiendo. Pero hay una que me quedé parado, cuando... Primer capítulo de la segunda temporada, no dejen de verlo si tienen ustedes Movistar. El protagonista se va a las Américas, es de Movistar, La peste está ahí. Se va a las Américas y aparece el tío en la Tierra de Fuego, ahí helado, y lo salvan unos indios. Bueno, pues los indios son rojos, no rojos de ideas. ¿Han oído hablar de los marcianos verdes? De Brown, ¿no? Pues estos son indios rojos, pero rojos. Digo yo, ¿será que se pintan de rojo? No, porque luego aparecen pintados de blanco. Entonces me he ido además a la Wikipedia, he puesto los indios de Tierra de Fuego y aparecen imágenes y son pues los indios pintados con esa pintura blanca que aparece en la novela. O sea, los pintan de rojo. ¿Por qué los pintan de rojo? Pues porque yo creo que es que los guionistas no tienen ni idea, ni el director, ni nadie. A los indios se les llama pieles rojas porque en la época de cuando Texas se hace estadounidense, el presidente de los Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llama, manda a Houston allí a hacer que Texas sea estadounidense, y entonces, para echar a los indios de allí, pues paga por cada cabellera de indio, paga X dólares. Y como las cabelleras y lo que quedaba después de arrancársela era roja, se les empezó a llamar pieles rojas a los indios. Pero no porque fueran rojos. O sea, que hace falta... Es que es una cosa de verdad. No dejen de verla porque es que llama la atención. Pero colorados, Una cosa como yo qué sé. Sí. A lo mejor Bueno. como es Tierra de Fuego. No. Habían quemado con los ojos. Sí, seguro con la nieve será. Todo nevado. Bueno, que estaba contestándole a Hugo, ¿no? Eso, que tenemos los archivos ahí que no lee nadie y nos seguimos creyendo los mitos. Los alemanes también tienen sus mitos para verse grandes, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Bismarck es un tío importantísimo, ¿no? Para la conformación de la Alemania moderna, ¿no? De la unificación. Tiene una estatua, creo que es en Berlín, espectacular, una estatua de Bismarck grandísima. Bueno, pues al lado hay una estatua enorme, 4 veces más grande, de Arminio, que es el que venció a los romanos, ¿no? Mito, puro mito, ¿no? Bueno, pues la mitología es lo que hace las naciones. Esto lo cuenta muy bien Luis Carlos, ¿verdad? Luis, lo has dicho muchas veces. Incluso España, cuando es un imperio, también está contando mitos. No tienen más que acudir a la historia general de España del padre Juan de Mariana. Ahí hay un montón de mitos mezclados con la conformación de España. Las naciones, los reinos en aquel tiempo se hacen importantes por los mitos, ¿no? Pero cuando ya España es un mito, pues le ganó la partida, todos le ganaron la partida negrolegendaria, porque como todo lo que hacía España, pues queda reflejado, ¿no? Y está en los archivos, pues nadie lo lee y sin embargo viene la propaganda. De esto habla también Rocabarea, ¿no? Sobre todo hablando del protestantismo y del catolicismo. Ganan la batalla de la propaganda, pero no solo en el protestantismo, también en la leyenda negra, ¿no? De lo que hizo España y lo que hicieron ellos, ¿no? Los ingleses no hablan de Blas de Lezo. Los ingleses no hablan de la contraarmada, no dicen nada, absolutamente nada, porque iría contra su grandeza, ¿verdad? De la nación que quieren ser. Bueno, pues
eso, ¿no? Hay un contraste, ¿no? El imperio español es un imperio católico, mientras que los demás son imperios protestantes. En la lucha de imperios hay otra dialéctica, que es la dialéctica de religiones, que está dentro de esa dialéctica, que podemos decir que no se puede separar. Mucho más importante que la lucha de clases, desde luego, porque la lucha de clases está ahí, pero desde luego que el motor de la historia no es ni la lucha de clases ni el desarrollo de las fuerzas productivas, es la dialéctica de imperios, con esas luchas de religiones que se están dando en esa dialéctica de imperios. En el contexto de la Guerra de los 7 años, ¿qué es lo que ocurre en América? Pues que durante el periodo de un año Cuba pasa a ser inglesa. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Pues que los ingleses llenan Cuba de negros para llevarlos a las plantaciones. Bueno, en ese periodo Florida es el lugar donde muchos negros consiguen escaparse. Hay un fuerte, que no me acuerdo cómo se llama, que era pues la salvación de los pocos negros que se podían salvar. Al final los ingleses devolverán Cuba a España a cambio de una parte de la Florida, por cierto, de una parte que igual es esa zona, ¿no? Pues para que no se salvaran tantos negros de las plantaciones. Por eso hay en Cuba tantos negros, no porque España sea un país negrero, como dicen los negros legendarios, entre otras cosas. Yo te quería hacer una... Bueno, no sé si he terminado de contestar. No, pero si no... Sí, cógelo, pero si no hay que hacer las cosas como bien. Yo te quería hacer, bueno, son dos. A ver, que eres mi mujer, no me pongas en un brete, Luego te lo digo, pero bueno. Dos preguntas. Una, ¿tú crees que Marx tenía esta idea de España por ignorancia? Espera, o por mala leche. Y luego, otra pregunta más. Me imagino que no, pero ¿de otras naciones ha hablado Marx en estos términos? Sí que has dicho que él, bueno, la revolución en Inglaterra fracasó en Francia, pero ¿sabes si él ha hablado de estos sitios de esta manera, como habla de España? Vamos a ver, yo creo que es por falta de conocimiento de lo que era España, que no solo es Marx, sino en general, pues todos, la mayor parte de la gente. Luego están los hispanistas, los que conocen, que no hacen más que contar falsedades, ¿de acuerdo? Que son las que nos hemos tragado nosotros. Y respecto a lo otro, no, Marx es un señor que es un insultón, insultaba constantemente. Engels lo que hacía era pararle normalmente, le decía, mira, has escrito 7 párrafos y en cada final de párrafo le has insultado a este otro y al de más allá. Y Engels le paraba la cosa, porque era una tendencia. Joder, en los escritos de Marx sobre España, a María Cristina le llama varias veces la señora Muñoz. Hombre, pues la verdad es que era la señora Muñoz. Pero es insultante, ¿de acuerdo? Porque era la regente de España. Si se había casado con un militar que se llamaba Muñoz después de que se muriera Fernando VII, pues oye, cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero vamos, que tiene mala leche, Marx. Bueno, pues estas lindeces. Pero también se mete con otros sitios. A los ingleses les llama John Bull, John el Toro, por las cosas que están haciendo. O sea, está criticando a los colonialistas. Lo que pasa es que a España la trata como si fuera colonialista, que no lo era, porque no sabe qué es España, no sabe lo que es el Imperio Español. Es absoluta ignorancia. Te estoy contestando a las dos a la vez. Sobre todo se mete con los ingleses que yo conozca, sobre todo en los textos sobre el colonialismo. Pues muchas gracias, Joséchu, por esta magnífica charla donde nos has hablado de lo divino y lo humano. Y sobre todo al principio, y pues nada, larga vida al libro y que sobre todo que sea muy leído. Y pues muchas gracias por estar aquí y les convocamos al siguiente diálogo filosófico que será, si no recuerdo mal, el jueves 27 o 28 de este mes, donde habrá un debate sobre la figura de Ortega y Gasset y su filosofía política entre el José Lasaga, que es el de la Fundación Ortega y Gasset, y yo mismo. Estaré aquí para hablar de Ortega, así que les esperamos ese día. Muchas gracias.